Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Presentado por Vans. Hola, ¿qué tal? Soy Eric Estrada. Vamos a tener un episodio de Cine Garage muy particular, muy divertido. A ver si no nos da miedo a la hora de la hora, porque vamos a hablar de cosas muy serias. Nada más un aviso. Si ustedes no han visto Chernobyl, la serie de HBO, este es el momento de darle stop al podcast, lanzarse a ver los 5 capítulos de la serie y luego volver, porque va a estar llena de estropeos. Esta emisión va a estar llena de estropeos, de datos, vamos a contar lo que pasa, vamos a decir quién se muere, quién no, cómo se mueren. Vamos a dar todo tipo de datos y eventualmente de algunos nombres. Entonces, si ya vieron la serie, les agradezco que se queden a escuchar este programa. Intenté armar una mesa lo más diferente posible a todas las que se han hecho alrededor de esta serie, porque obviamente no somos los únicos que han hablado ni que van a hablar de Chernobyl. La propia serie tuvo su podcast, un programa que acompañaba a cada uno de los capítulos. Lo pueden ustedes escuchar en internet y es tal cual así, Chernobyl de podcast, en inglés, con la gente que trabajó en la serie. Ahí les van diciendo qué movieron, qué no movieron, qué cambiaron, por qué decidieron contarla así. Nosotros lo vamos a ver desde el lado desde el punto de vista del espectador, pero repito, tratando de darle un giro. Y para darle ese giro, primero le doy la bienvenida al piloto de este halcón milenario, que es Andrés Vargas Russo, que quiso participar también en el podcast. Entonces, Russo, mil gracias por sumarte una vez más a una emisión de Cine Garage. Hola, Eric. Gracias a ti por dejarme seguir participando. No, hombre, si estamos aquí todo el día juntos, ¿qué más podemos hacer? Al lado de Russo voy a ir así en esa dirección. Tengo al buen Edgar Vergara, que antes de ser asesor médico científico en Merck, que es lo que eres ahora, mi estimadísimo Edgar, hacías Terraplana con Russo, un podcast de divulgación científica aquí en Puentes. Exacto, es un placer estar de regreso aquí en Puentes, platicar contigo, Eric, con Andrés y sobre todo estar con ustedes, amigos, de regreso en los micrófonos. La fama lo comió y decidió irse a otros monitores y nos dejó aquí con ganas de más Terraplana. Edgar, mil gracias por estar aquí. Al lado de él, todos, esta mesa, ya lo saben, las de Cine Garage son de amigos, pero yo me moría de ganas desde hace mucho tiempo de que Rey Rodríguez estuviera presente en los micrófonos de Cine Garage y de Puentes. Rey es corresponsal de CNN, es amigo mío desde hace muchos años. Hemos viajado, hemos ido, hemos venido, hemos visto todo tipo de cosas. Finalmente lo convencí de venir a grabar a Cine Garage y no sabes cómo te lo agradezco, Rey. Mil gracias por estar aquí presente. Y yo te lo agradezco mucho a ti. Y la verdad, se nos dio ese milagro. Sí. Y que yo estaba hace mucho con ganas de venir porque te considero un gran amigo, un gran profesional y me moría de ganas por verte, por ver estos programas que haces, que me habías contado mucho y que por supuesto hoy finalmente ya estoy acá y voy a participar en uno y que ojalá que sea el primero de muchos. Yo creo que sí, y pues bueno, vamos a tratar de explicar un poco la mesa que armé para este episodio. Russo está como desde mi lado, como mero espectador, gente que vio la serie, nada más que Russo tiene una anécdota muy simpática al respecto, que se va a acabar convirtiendo, yo creo, en una muy buena propuesta para la gente que incluso quiere volver a ver la serie. Entonces, él y yo somos del lado de los espectadores. Edgar, como es asesor médico científico y le sabe a la cosa de la ciencia y de la radiación, pues va a dar ese punto de vista así de qué tanto miedo debemos tener o qué tanto miedo debimos tener en 1986 con la onda de la radiación, que es como el monstruo invisible, ¿no? Porque ahora iremos a dar detalles. Creo que lo que hace muy bien la serie, teniendo ese gran primer problema, es cómo mostrarle a la gente lo peligroso que es algo que no se ve. Y eso es indispensable para una serie de televisión, para una película. Lo primero que te dicen cuando estudias cine es: las cosas se tienen que ver. La gente tiene que saber que ahí están las cosas. ¿Cómo haces para que algo que no se ve
le provoque miedo a la gente, y es donde creo que estamos todos. Y Rey, que está al lado de él, ya le oyeron el acentazo. Uy, y si lo oyeran hablar en La Habana, se le marca más todavía. Rey estudió mucho, bueno, viviste toda tu infancia y tu adolescencia en Cuba, más o menos previo al asunto de Chernobyl, y te toca la explosión de Chernobyl cuando tú estás en Moscú, en un intercambio, me imagino, de los que había entre Cuba y la entonces Unión Soviética, estudiando ya periodismo. Exactamente. ¿No? Entonces, por ahí están los temas, ¿no? Por ahí van los enfoques. ¿Por dónde le queremos dar? Le queremos dar primero por la idea de nos gustó o no nos gustó la serie, para dejar eso claro y luego meternos en la anécdota de Russo. Podemos entrar por ahí. Si me lo permiten, podemos Venga. empezar con mi anécdota porque además rompe con la narrativa y de alguna manera Bueno, de demuestra... entrada, ¿a ti te gustó la serie? Sí, claro que sí. Edgar, Sí, también. Rey. Russo. Me encantó. Ok, yo estoy a punto de volverla a ver. Perdón, Russo, ahora sí sigue con tu anécdota. Decía que lo que me pasó a mí de alguna manera demuestra que al hablar de Chernobyl, la serie o el suceso, pues no hay cómo arruinar la historia, ¿no? A menos que no sepas nada sobre este suceso tan trágico. Yo empecé a ver la serie con mi esposa y el primer episodio que... La serie ya había acabado, ya tenías tú los 5 episodios Sí, ahí, ya estaban ¿no? listos Sí. y no sé cómo le dimos reproducir al último episodio, al final. Entonces, durante la trama, no nos sentíamos tan apegados a ningún ni enlazados a ninguno de los personajes, pero no sentíamos que estuviera mal, ¿no? Así de buena funciona por cada pieza por sí sola. Pero no sabíamos qué era el final hasta que se resuelve y aparecen estas escenas muy de final Ujú. de película o serie cuando se trata de una biopic, por ejemplo, Ajá. en la que te enseñan fotografías de los personajes o de las personas a las que retrataron, fechas importantes. Y al ver eso decíamos, ¿a poco cada episodio terminará con esta explicación? Y nos dimos cuenta que habíamos visto El último episodio. el último episodio. Obviamente mi mujer ya no quería ver la serie y estaba de brazos cruzados, muy enojada, porque nos habíamos arruinado lo que se sigue diciendo es una de las mejores series logradas en cuanto a guión, fotografía y también cómo se habla de ella, ¿no? Prueba de esto es este podcast. Pero logré convencerla de ver los episodios ahora sí desde el principio. Y en orden. Y funciona muy bien. Sí. Es un orden sugerido. ¿Por qué? Porque si ya la vieron, saben a qué me refiero. El accidente te lo empiezan a contar con un punto ciego que se desarrolla hasta el final. Pero si en el final, como me sucedió a mí, sabes cuál fue ese punto ciego, no arruina todo lo demás. De alguna manera lo vuelve a nivel humano, que es uno de los errores que describe esta narrativa, Ujú. lo vuelve más siniestro. Y te voy a decir por qué y por qué funciona a nivel narrativo. Ese es uno de los trucos que usaba Hitchcock a la hora de contar y de plantear el suspenso en sus películas. Si tú sabes, si tú eres el único en el mundo, que cuando tú ves una película, tú eres el único en el mundo que está fuera de la película, ¿no? Ese es un poco el efecto que provoca la narrativa audiovisual en ti. Aunque estés con mucha gente, tú estás fuera de ese mundo y sabes lo que está pasando en ese mundo. La serie está planteada para que tú vayas descubriendo lo que los personajes van descubriendo. Hitchcock decía, si tú quieres generar suspenso, hazle saber a la gente todo lo que los demás ignoran, es decir, los personajes en una película. Lo que le pasó a Russo fue eso. Todo el secreto que se va guardando a lo largo de la serie, todos los personajes lo ignoraban menos él. Entonces, él sabe lo que le están escondiendo a los personajes y en consecuencia, la rabia que le carcome es lo que hace que la angustia se multiplique un poco más a la hora de ver la serie. Yo lo que voy a hacer ahora que la quiero revisar va a ser justo eso. Ver el capítulo 5 y luego irme al 1, al 2, al 3 y al 4. Que es el orden que a partir de ahora en Puentes y en Cine Garage sugerimos para la gente que vea la serie. ¿No? Porque pues, es eso. Se nos está escondiendo un hecho científico muy importante, Edgar, en la serie. O sea, porque los primeros 3 capítulos, uno ve lo que pasa y sabe de la radiación, pero dices, igual que los personajes, ¿por qué demonios explotó? O sea, ¿por qué explotó una central nuclear que estaba apagada? Y cuando te lo cuentan dices, ok, ¿por dinero? ¿En serio? ¿En serio? ¿Por meter elementos baratos? ¿Qué tan cierto puede llegar a ser eso? ¿O qué tan cierto era? No sé si tengan los datos de eso. Sí, estuve revisando una nota al respecto y al igual que ustedes, en los primeros 2 capítulos me sentía muy identificado con la pregunta de ¿por qué explota? Claro, yo no tengo ni idea de Claro.
cómo funciona una Central nuclear. Ahorita pues ya con peras y manzanas nos explicaran a lo largo de toda la serie cómo es que funciona. Pero la pregunta de ¿por qué? Creo que más allá de los elementos económicos y las limitaciones que había a la hora de construir la tecnología también era otra, ¿no? La tecnología era otra, pero creo que uno de los puntos medulares de la serie es la verdad. Había por ahí un reporte científico, había evidencia de que podía haber problemas a la hora de realizar las pruebas de control, y uno de los mecanismos son unas barras que ya van a ver ahí en la serie. Y este detalle se omitió de manera intencional para toda la comunidad científica. Entonces, el hecho de que haya habido limitaciones económicas, yo creo que sí afecta bastante el funcionamiento de esa central nuclear e incrementa el riesgo de algún accidente. Pero el punto medular es la información y el cómo plantean ellos de repente la tesis de que una mentira repetida muchas veces puede llegar a sustituir la verdad e incluso a sustituir la búsqueda de la verdad. Eso me pareció muy O sea, interesante. detener a la gente para que la gente no investigue qué fue lo que pasó, qué es lo que había pasado hasta ese momento, ¿no? Sí. Hasta que explotara el asunto. Yo ahí tengo una inquietud muy clara y muy marcada, porque yo iba leyendo conforme los capítulos iban saliendo. Ya ves que la gente te empieza a comentar en Twitter. Entonces yo iba leyendo los tweets y mucha gente decía: malditos soviéticos, ¿no? Le escondían la información a la gente y quisieron que el mundo no se enterara. Y sí, lo hicieron. Pero ojo, si nos ubicamos en 1986 y vemos incluso, y lo platicaba yo con Ernesto Díaz Martínez, un crítico de cine al cual admiro, si uno revisa El síndrome de China, la película con Jane Fonda y Michael Douglas, que plantea también los peligros de una central nuclear en Estados Unidos, en esos años los dos bloques en los que estaba dividido el mundo se obligaban a sí mismos a mentirle a su gente. O sea, si esto hubiera pasado en Estados Unidos, yo estoy seguro que Estados Unidos también habría hecho todo lo posible por ocultar todo lo que había pasado en una central nuclear que había fallado en ese momento. Porque, y creo que lo dicen en la serie, si se enteran de lo que pasó aquí, nuestra posición en el mundo se ve debilitada. ¿Qué tanto le importaba a la Unión Soviética la posición en el mundo, Rey? Le importaba mucho. Tú estabas en el 86, ya en Moscú. Sí, yo llegué en el 82, o sea, cuando viene el accidente. Yo me había pasado ya un año en Moscú. Y yo te puedo decir, de lo que tú dices, es una lectura que le hago muy personal. Yo creo que la misma Guerra Fría, esta carrera por ver cuál de los dos bloques es el más poderoso, hace cometer errores. Y eso fue una de las cosas que, bueno, independientemente, lo decía Gabriel muy bien, que puede ser que hayan sido cuestiones por falta de dinero o lo que sea, no sé. Yo creo que en el caso mío no vi tanto, no me fui al detalle de que si muchas cosas eran verdad o no eran verdad. Quizás en el caso mío me pasó con esta serie, que la tendré que ver otra vez y a lo mejor hasta 3 veces. Sí. Es que en los primeros 10, 15 minutos me empiezan a venir recuerdos de esa etapa de mi vida, todavía muy joven, tendría unos 18, 19 años, cuando estaba ahí en el 83, ahí en abril del 83, y en Chernobyl, y nos empezamos a enterar de este suceso, justamente como un día después. Y si recordarán, o sea, la información se viene a dar quizás 2 días ya o 3 muy días. tarde, sí, ya muy tarde, 2 días o 3 días después, y no es una información completa. Se da quizás como un tweet, básicamente, sí. salvando la distancia de aquellos años. Es un tweet lo que se da, pero no se dice, bueno, hay que evacuar, se tienen que tomar estos protocolos, tienen que hacer las personas algo de esto. Y no, eso no se da y eso desaparece. Y entonces a mí me empieza a recordar todos esos momentos que yo me empiezo a dar cuenta desde el momento en que piso la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la llamada URSS. La URSS. La URSS. Y entonces esta cuestión de, por un lado, de desinformación, por otro, de ocultamiento, por otro, de falta de confianza. Y la falta de confianza viene desde el jefe de la KGB,
que incluso le dice a uno de los principales científicos, mira, esos que están ahí me están siguiendo a mí y me están vigilando a mí. O sea, tú eres el principal vigilador de todo. Tú eres el que vigila y a ti te están vigilando. Y a ti te están vigilando. Entonces, ¿quién vigila al otro? Y, no sé, y entonces, todo eso me empieza porque nosotros teníamos un gran problema. Nosotros éramos gente inquieta, bueno, éramos cubanos, caribeños, queríamos salir, queríamos ver, queríamos comernos el mundo y queríamos salir a las afueras, por ejemplo, de Moscú. Y Moscú en ese momento estaba rodeado por algo que le llamaban Caxó, que era un círculo, un anillo, que no podía salir si eras extranjero porque lo que rodeaba a Moscú eran fábricas de instrumentos o de productos para la guerra, ¿no? Entonces bélicos, ¿no? Fábricas de armamentos. Y entonces que un extranjero pasara ese anillo, por supuesto, era prohibido y era sancionado a que te deportaran del país. Entonces, todo esa secrecía, todo ese ocultamiento de información y que tiene que ver justamente con el principio de lo que tú hablabas, ese afán de que, bueno, a mí no me pueden espiar, no pueden conocer los del otro, el enemigo, que era del otro lado, ¿no? No pueden conocer lo que yo estoy haciendo, no pueden conocer de mi tecnología, igual que el otro lado también, ¿no? También se escondía. También se escondía. Entonces era una carrera contra el tiempo, a ver quién de los dos era más poderoso, y en esa carrera quizás se cometieron errores igual que esto. Hay otra cosa que también me llamó mucho la atención y que me vino también a la mente en los primeros minutos de la serie, y es que yo justamente cuando llego en el año, bueno, en el 82, justamente poco después hay un incidente con un avión sudcoreano que atraviesa una parte de la zona prohibida de la República Socialista Soviética y es derribado. Un supuesto incidente, porque hasta ahora, hoy en día, todavía eso está que no. Bueno, el hecho es que desaparece el avión, iban más de 200 tripulantes y nunca se supo. Y a nosotros nos llega esa información. Fue la primera vez que se empieza a decir, y no veíamos nada en la prensa. ¿Y por qué esto no nadie se escribe? Pero ¿y dónde? Y poníamos toda la radio, le preguntamos a todo el mundo. Entonces se hablaba bajito, todo no sabía. Y cuando pasa 2 años después, varios años después, este incidente fue en el 83, y cuando pasan 3 años después, en el 86, que viene lo de Chernobyl, exactamente lo mismo. Al principio era... ¿y qué está pasando? Nosotros preguntábamos a los mismos rusos y le decían, y ustedes no sabemos nada, parece que hubo un problema grande, pero no se sabe, y en fin, todo era... Y entonces uno se preocupaba, decía, bueno, vamos a volar en pedazos todos. Claro. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pero bueno, eso es parte... Y sí, ¿cuál era el miedo que había que tener, Edgar, con respecto a ese tipo de peligros? Porque si algo hace bien la serie es transportar el dolor de la gente que ha sido afectada por radiación altísima, ¿no? Que provoca reacciones prácticamente inmediatas en el cuerpo humano, en las células, porque además lo explican la serie. Para la gente que no la haya visto y haya resistido hasta ahora la lluvia de estropeos que estamos soltando, la serie creo que sí tiene una precisión científica interesante, no precisamente profunda, pero sí te dice, mira, la radiación le hace esto a las células y por eso el señor se ve como se ve. Es decir, hecho una mierda. Exacto. Algo que hace muy bien la serie es presentar el daño y el riesgo que representa la radiación a la población, aunque lo que hacen muy bien es que te dicen, esto puede ser muy grave, pero solo 2 personas saben que puede ser catastrófico para la salud, y el resto de las personas, como bien dices, pues no se ve, no pasa nada. Incluso hay escenas en las que el material radioactivo es manipulado sin ningún instrumento. Sí. Y de repente te dibujan o te presentan al mismo personaje minutos después y el daño es terrible. Entonces, con la radiación podemos dividir el daño en 2 partes. Un efecto agudo, que fue el que detuvieron las personas que respondieron de manera inmediata, los bomberos, los técnicos de la planta, las personas que estuvieron viendo la explosión cerca del puente. Y estas personas estuvieron expuestas a una cantidad de radiación muy alta durante mucho tiempo sin protección. Entonces, la radiación puede ocasionar de manera aguda, digámoslo así, una serie de quemaduras invisibles que al inicio no se van a ver.
la persona no va a tener molestias y la radiación va a ocasionar daños en su ADN, va a quemar a las células que se reproducen o que están en constante cambio, como las del intestino, la piel, la médula ósea. Pues puede haber datos de quemaduras de hasta 3er grado, y después la persona entra en una fase latente, es decir, puede empezar a sentirse mejor, parece que va mejorando. De hecho, vemos en el hospital que algunos de los bomberos parecen ir recuperándose. Sí, están fumando y todo, ¿no? Bueno, todo el mundo fuma. Todo el mundo fuma en los 80, sí. Sí. Y toma. Y toman Sí. también. Fuma y toma mucho. Y en una segunda o tercera etapa, después de una semana, estas personas empiezan a mostrar ya efectos mucho más severos en su salud. Pues estos efectos ya van principalmente manifestándose como hemorragias en el tubo digestivo, hemorragias en el sistema respiratorio y problemas en las células sanguíneas, particularmente en las que están relacionadas con las defensas ante agentes infecciosos. Entonces estas personas empiezan a desangrarse, empiezan a tener problemas de absorción de nutrientes, a deshidratarse y son susceptibles a tener infecciones porque su piel está destruida. Sí. Están particularmente sensibles contra agentes infecciosos y ahí es cuando la mayoría muere. Bueno, sigue, pero estás describiendo casi el ataque de un virus letal. Exacto. O sea, la radiación acabaría comportándose casi como un virus de las películas de epidemia. Y, semejante a los virus, es un elemento contagioso. Llegan los bomberos al hospital, llegan con trajes contaminados con radiación y la radiación en esos trajes va a seguir contaminando, va a seguir quemando A alguien más. A alguien más, en este caso, al personal de salud que estaba en el hospital. Después de esto, hay efectos un poco más graves que mencionan sobre bueno, un estropeo más. Ahora Sí, ya, este no también a mí. ya la gente ya aguantó 15 minutos. Hay una parte en la que un personaje muy importante en la serie, una científico, le da pastillas de yodo a alguien y ella empieza a tomar yodo. Y esto es uno de los problemas, digamos, más complejos que puede haber con la radiación. Ella ve la explosión en el horizonte y le dice a su colega, creo que deberíamos tomarnos esta pastilla. Exacto. Y el yodo es un elemento radioactivo que se libera al ambiente después de esta explosión nuclear. La glándula tiroides, que está en la parte frontal de nuestro cuello, es la que regula el metabolismo, es decir, lo puede acelerar o lo puede dormir. Las hormonas que son producidas por la tiroides requieren yodo para ser procesadas. Y este yodo radioactivo tiene una gran afinidad por la glándula tiroides, se fija en la glándula, entonces la bloquea. Impide que el yodo normal pueda ser procesado. La glándula dice, bueno, yo aquí tengo yodo suficiente, pero no puede producir las hormonas tiroideas. Entonces, la idea de la pastilla es llenar tu tanque de yodo en tu glándula tiroides. Para que ya no necesites más y ya no absorbas más. Exacto. Y esto nos lleva a los efectos a mediano y a largo plazo, que como la radiación ocasiona daños en el ADN, está descrito que se incrementa de manera proporcional del tiempo y la intensidad en la que hayas estado expuesto a la radiación, el riesgo de cáncer. Y esto es particularmente riesgoso para niños porque están en una etapa de replicación, todas sus células están replicándose, entonces ellos son más susceptibles a tener el daño por radiación. Que yo creo que es ahí donde tenemos una de las escenas más dolorosas de toda la serie, cuando recién explota la central. Y la gente de Pipriak se llama el pueblo, ¿no? Pues está sorprendida y yo cuando veía la serie decía, claro, es como cuando ves un incendio, sabes que hay una tragedia tremenda ahí, pero no puedes dejar de mirar el fuego, ¿no? Los humanos tenemos esta extraña afinidad por sacar algo de atractivo o ser capaces de ponerle atención a tragedias de ese tamaño. Están todos los habitantes del pueblo en un puente viendo cómo se quema la central y lo que hace la cámara en ese momento o las cámaras es romper el foco sobre los personajes y enfocarse en este polvo que les va cayendo poco a poco y cómo los niños cogen el polvo y se meten la mano a la boca y cómo les cae en el pelo y cómo les cae en la ropa y ya luego al final nos dicen todos esos, porque lo ponen en un letrero, toda la gente que estaba en el puente peló. Sí, si me permiten hacer un apunte. Esto me recordó a la explosión del volcán en Guatemala, la erupción volcánica de hace un año,
en la que había Sí. mucha gente tomando videos, Sí. viendo la erupción del volcán y de repente llegó la nube de gas y muchos de ellos fallecieron. Quemados. Y hay videos de, Sí, sí, sí. de eso. Entonces me llevó a esta parte de sí sucede en la vida real. Hay algo que también me llamaba mucho Venga. la atención porque creo que si buscas en todas las críticas que se le ha hecho a la serie o las discusiones, los debates, rondan en qué tan es cierto todo lo que pasó, si los personajes fueron reales, si se aumentó un poco o no, o sea, no fue así o fue de otro modo, en fin, todo lo demás. Pero habían cosas en la parte mía y fueron flashazos que yo dije, o sea, qué cosas más grandes y que me recordó mucho de mi estancia, por ejemplo, en la Unión Soviética. Y te cuento un pedacito que a lo mejor para cualquiera dice, no, pero esto no tuvo gran importancia. Y voy a agarrar esta parte que tú decías, que es esta doctora que ve La explosión. ve la explosión por la ventana y se vira y le dice a otro doctor, tenemos pastilla de yodo. Y él le dice, no tenemos pastilla de yodo. Entonces, ahí está, es como algo que te deja como fuera de todo, decir, bueno, ¿cómo esta gente construyeron una de las mayores centrales nucleares del mundo? Porque Chernobyl llegó a colocarse como una de las más grandes en ese momento. Ahora no, pero estamos hablando en el 83. Era una de las centrales nucleares más grandes del mundo, ¿no? Y en medio de uno de los países de potencia del campo socialista, ¿no? El number one, ¿no? Sí. Del campo socialista, Europa del Este, ¿no? Y entonces, a pocos kilómetros no había una pastilla de yodo. O sea, que era el protocolo, y Edgar, que si no, que me desmienta acá. Sí, O sea, claro. Es como decir, bueno, si te vas a bucear, tienes que Claro. llevar, O tanques, mínimo ¿no? un tanque Sí, y una careta. Sí. No, y snorkel, no sé, ¿no? Pero bueno, que te tires así sin nada. Pero es que no había protocolos. O sea, creo que, creo que lo que más me angustia de la serie es que, y repito, esto pasaba también en Estados Unidos, y si no, estuvimos hablando de War Games el otro día con Bolu. Esa película también habla de un cataclismo nuclear, ya cuestión de misiles, pero esas dos grandes potencias, los gringos de un lado y los soviéticos del otro, vivían prácticamente de su orgullo. Entonces, tener un protocolo para responder a una explosión en una central nuclear era admitir que podía haber fallas. Entonces, yo me pongo a pensar que parte de la falta del protocolo es un poco la propia propuesta de la Unión Soviética, en este caso, de decir, aquí nada falla, en consecuencia, no hay protocolos para la explosión. Exacto, pero no puedes, o sea, no te puedes imaginar que construiste una central nuclear de las más grandes del mundo y que en un hospital, el hospital más cercano, el inmediato, No haya una pastilla de yodo. no hay una pastilla de yodo. Pero y otra de las cosas que también me causaron mucha impresión y me recordó toda esta parte de mis vivencias ahí en la Unión Soviética fue esta cuestión de que, bueno, tú decías también que en las críticas la gente decía, pinches los rusos. que no dieron información, no alertaron, no evacuaron a la gente. Dictadura. La dictadura y todo. Pero, sin embargo, la Que serie... es cierto, no digo que no esté... No, exacto. No es cierto. A lo mejor, digo, eso puede ser otro debate. Pero lo otro que te pone la serie, más allá de todo eso, es decir, bueno, pero en esa sociedad habían personas íntegras, habían personas con principios, habían personas que querían saber la verdad y resolver las cuestiones y denunciar lo que estaba pasando en ese momento. O sea, que no todo era que, bueno, vamos, bajo esa información que se nos está dando, vamos a actuar, sino gente que de buenas a primeras levantaba y decía, no, espérate, eso no es así. Y entonces, bueno, tú te dices, bueno, no todo es malo, ¿no? No. Exactamente, no es, bueno, pinche gente, no sé qué. No, espérate, había gente que querían que eso se ocultara por un problema de una carrera armamentista que había en ese momento, una guerra fría que estaba todo lo que daba, y había otra gente dentro de esa sociedad que decía, no, espérate, hay que conocer la verdad y hay que salvar vidas, hay que hacer otra cosa. Y entonces, bueno, vamos, aunque incluso eso me cueste a mí la vida, porque y les costó, y les costó a muchos la vida. Que es algo que yo admiro mucho de cómo lo cuenta la serie,
toda esta serie de hombres y mujeres que dicen, pues le voy a entrar, ¿no? Los mineros, los soldados, los que van ejecutando los perros, que creo que es uno de los episodios más duros de toda la serie. La gente, la serie a final de cuentas está diciendo, a ver, Rusia fue lo que ustedes quieran, pero el pueblo es uno de los más valiosos que hemos tenido en la humanidad. O sea, el pueblo ruso resistió el embate nazi durante toda la Segunda Guerra Mundial. Y en este caso es Ucrania, ¿no? Ya donde estaba... Sí, es Ya es Ucrania, pero en ese momento, digamos, para efectos de este comentario es lo mismo. Esa parte del mundo tiene una gente realmente valerosa, realmente heroica. Los 600,000 hombres que ayudaron a limpiar la central sabían que se iban a morir y ninguno dijo no. Sí. Y eso es bien interesante. Bueno, y creo que algo muy interesante en la serie es el cambio de algunos personajes que tienen el conflicto con la misión con el Estado. Sí. Y de repente voltean y ven el deber drama, que tienen sí, con los demás. Con los demás, con su gente. Hay una parte que a mí me impactó cuando ya se hizo público en todo el mundo de la noticia del accidente. Se sabía que la nube radioactiva había llegado a Alemania. Y llegaron noticias de que allá en Frankfurt no estaban dejando salir a los niños a jugar a la calle. Y de repente voltea uno de los personajes principales de la serie, voltea a la ciudad y ve que los niños ahí en Pripyat Como están si regresando nada. de la escuela, Sí. están jugando en los patios como si nada. Este momento es así impactante porque yo creo que marca el punto en el de hasta qué punto tienen un sentido del deber, pero tienen también la responsabilidad con las acciones que están ejecutando y que van a impactar a mucha gente. Claro, y es una etapa de que incluso es la etapa de que llega Mikhail Gorbachev al poder y empiezan a darse signos de la famosa glasnost, la perestroika, y empiezan a surgir muchas cosas y en medio de eso ocurre esta catástrofe y donde se empieza a mezclar la ola que venía dándose ya de apertura, de cuestiones con lo viejo de vamos a tapar las cosas, no podemos decirle al mundo esto, porque como bien tú decías, vamos a dar un ejemplo de debilidad. Y de que no estamos haciendo las cosas bien y eso no puede pasar y eso a los rusos no lo puede pasar. Pero bueno, al final es de gente que te puede poner un cohete en la luna, o sea, pueden llegar personas al espacio, experimentos científicos de primer nivel, como tenía en ese momento también la Unión Soviética, y ver lo primitivo en muchísimas cosas. Y tú decías, no puede ser. Y eso es lo que más nos llamó la atención desde el momento en que pisamos, y yo por lo menos que pisé Moscú en el 82. Es decir, esto ir a 360 grados, o sea, una gente que te puede ir al espacio y a lo mejor para otras cosas era totalmente primitivo, ¿no? ¿Cómo se veía a Gorbachev en la Unión Soviética? Porque la serie lo dibuja incluso distante del problema. Él dice, a ver, lo arreglan, yo me voy a corregir lo que está mal en mi país. Pero no sé si ya desde dentro, y no sé si tú incluso como extranjero podías ver un poco al personaje que en el 89 iba a decir, se acabó. No, porque finalmente, todavía no estaba consolidado este proceso. Era uno más en la línea. De apertura, exactamente, y entonces todavía había como un forcejeo, presión entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Y entonces, donde, por supuesto, la lucha esta era a ver cuál sobrevive, ¿no? Y había mucho en ese momento de que estaban haciendo presión de que sobreviviera lo viejo, ¿no? Que lo viejo no superara a lo nuevo. Y esto es parte del, creo que fue como el parteaguas, ¿no? Quizás Chernobyl fue a partir de ahí, pues muchas cosas empezaron a salir a la luz y muchas cosas decir, no, aquí las cosas se tienen que conocer, sí, ¿no? Y a mí, bueno, pues imagínate, todavía en la etapa de Gorbachev, todavía en el poder, uno que había llegado en momentos en que se habían ido muriendo presidentes, porque cuando yo llego estaba Brezhnev, después vino Andropov, después Chernenko y después Gorbachev, ¿no? Fueron 4 presidentes que se fueron en casi 2 años, ¿no?
Y entonces te daba cómo iba cambiando todo a medida en que uno se iba muriendo y el otro iba llegando. Entonces, de buenas a primeras, cuando yo empecé estudiando, finalmente, bueno, gente que estaba considerada como muy buena, cuando termino mi carrera era considerada mala. Y gente que estaba considerada malo para el campo socialista, para la revolución socialista, cuando me voy, pues era buena. Y le estaban construyendo monumentos. Entonces tú decías, ¿y qué pasó aquí con la historia? Entonces, es la historia de 1984, ¿no? Exacto. Y un ejemplo de ello, te estoy hablando, por ejemplo, de Bukharin, que era uno de los tipos más cercanos a que tenía Vladimir Ilich Lenin, el padre de la revolución socialista, y entonces del 17. Y de buena primera, cuando yo llego, era un tipo considerado traidor. A Lenin traicionó y no salía en ningunos libros y nada. Y cuando yo me voy, le están construyendo un monumento a Bukharin. Entonces, es esa cosa. O sea, lo que te pongo, lo que te quiero decir es que la serie, de alguna manera, te pone y te plasma con un accidente como esto. Más allá de esto, te dice, esto es lo que se vivió en ese país. Sí. Algo que me causa mucha inquietud en la serie es que, no sé si se dieron cuenta, la música prácticamente no existe. O sea, todos son ruidos, todo es... Si nos ponemos muy, muy, muy estrictos y me voy al lado más dark que tengo yo en mi alma, que es oscuro y profundo, es música industrial a final de cuentas, ¿no? Tú lo que estás oyendo son rechinidos, sonidos sordos, ¿no? Como ventiladores lejanos muy grandes. Estás oyendo un zumbido industrial todo el tiempo que lo que hace es tensarte los nervios, porque lo que tenemos que entender es que todos estos están respirando lo que Edgar acaba de describir, ¿no? Algo que te va a modificar el ADN tarde o temprano y que te va a destrozar el cuerpo, con, me imagino, una lluvia de dolor impresionante. Pero una de las secuencias que más recuerdo es cuando empiezan a encender los contadores Geiger, ¿se llama? ¿O Geiger? Geiger, ¿no? Geiger. Se llaman los contadores, que lo que hacen es medir la radiación, o por lo menos indicarte dónde hay radiación alta y dónde hay radiación baja, con una señal de audio, ¿no? Entre los tronidos del contador más cercanos y más altos estén, es que hay mayor radiación. Y creo que es un gran logro de la serie usar eso como parte de la banda sonora. Es decir, en lugar de meter el tan, te meten el contador y te dicen, estos hombres, conforme se van haciendo chiquitos en la pantalla porque van entrando por el túnel, están entrando a un nivel de radiación impresionante y lo que ves es a ellos haciéndose chiquitos y al contador sonando cada vez más. Yo le tuve que bajar a la tele porque llega un momento en que el audio del contador es muy, muy, muy alto. ¿Qué tanto se puede confiar en nuestros aparatos, Edgar? Porque ahora la gente está yendo con ellos a vacacionar a Chernobyl. Bueno, yo creo que con los que retratan ahí en la serie, yo creo que no mucho, porque parece que en más de 2 ocasiones de repente dicen, siempre nos mandan lo malo. Sí. Moscú no manda lo mejor. Es la parte Simpson de la serie, ¿no? De, nos mandaron otra vez uno malo. Sí, exacto. Entonces les llega finalmente uno que sí sirve y resulta que no alcanza a medir lo suficientemente grande que es el evento de radiación. Y ahora con los que ya se llevan, pues por lo menos ya se tienen estimaciones más cercanas de qué radiación se emitió y que calculando el proceso de degradación de la misma, pues ya tienes una idea más clara de todo esto. Pero esto es todavía aún al día de hoy muy vago porque hay reportes en los que se dice que todo el combustible de uranio que tenía la central nuclear, el accidente solo consumió un 20%. Pero hay otras notas en las que te dicen que pues, al explorar los videos y ver escenarios un poco más oscuros, pues se encuentra vacía el núcleo de la central nuclear y que el total del combustible se consumió. Entonces hay un rango de error muy grande, pero yo creo que y espero que toda la gente que está yendo ahora
a visitar este lugar, lleve instrumentos un poco más precisos Pues sí. y funcionales. ¿Qué les decían las noticias, Rey? Ya dices que no decían mucho, no se platicaba del tema, pero imagino que conforme fueron pasando las semanas, ya no días, sino semanas, algo se tenía que decir al interior. Sí, no, y se empieza a conocer porque finalmente no lo puedes ocultar. No lo puedes detener. Entonces, había gente en Moscú, por ejemplo, yo tenía compañeros míos que tenían familiares en Ucrania, tenían familiares en Kiev, que está a 120 kilómetros de Chernobyl, por ejemplo, y bueno, pues ahí están la gente llamándote por teléfono. O sea, eso no lo puedes evitar. Entonces, ya en la calle, eso se te sale de control porque en la calle empiezan los comentarios. Oye, viste, y la gente empieza, bueno, a lo que te dijo a ti el vecino, lo que te dijo el amigo, lo que te dijo tu familiar, lo que te dijo alguien que pasó por ese momento. Ya todo esto se oía en la calle. Y ya todo esto se oye en la calle. Y cuando empiezan a aparecer las informaciones, ya mucha gente en la calle sabía que algo fuerte, feo, bastante, era una catástrofe lo que venía. Y la preocupación de todos, por supuesto, de nosotros también, digo, porque, no sé, el ruso quizás es un tipo más, quizás más experimentado, o por lo menos vivió la invasión de Napoleón, vivió después la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, y es un tipo que estaba adaptado a lo que venga, ¿no? O sea, ya que le faltaba, ¿no? Sí, otra Cuarta Guerra, bueno, va, Ahora, véngale, órale, va. Hay que aguantar, aguantamos. Pero ¿no? nosotros no, o sea, yo venía de una islita del Caribe, que en primera no habían plantas nucleares, ni sabíamos qué cosa era eso, y de buenas a primera, no, vernos esto, pues por supuesto que nos dio mucha preocupación, y no saber lo que estaba pasando. Claro, evidentemente, si tú ves más o menos Chernobyl y Moscú, estamos hablando de casi 700 kilómetros de distancia, ¿no? Son en autobús, puedes hacer quizás 15 horas en autobús. Es bastante la distancia. No sé, el que me tiene que decir a ver si finalmente una nube puede llegar. Después se habló mucho que hicieron algunos intentos de parar la nube para que no llegara a Moscú. Juntos. Sí, aleten. Perdón, ahí sí, 700 kilómetros era muy poco porque la comunidad internacional se dio cuenta que había sucedido algo relacionado con radioactividad porque en Suecia, fuera de una planta nuclear, se dieron cuenta que había residuos radioactivos en los trajes de los trabajadores. Entonces ellos, como medida de rutina, sales de trabajar, te medimos, no tienes contaminación, ve a casa. ¿Y al día siguiente sí? Al día siguiente, si había contaminación... Pues estoy contaminado. Sí. Bueno, ya pasaron varios años. Yo creo que ya se degradó. Sí, no, se dijo, eso después ya se dijo que no, que a Moscú no había llegado, quizás no sé si por el viento. Creo que el viento soplaba hacia el otro lado. Exactamente, y por eso no había llegado, y no era un peligro, porque si no, evidentemente sí estoy convencido que hubieran empezado a evacuar a la gente, porque bueno, ahí se encontraba el Politburó, o sea, estaba el Kremlin, estaban los pesos pesados estaban ahí, y no creo que iban a dejar de que eso llegara hasta Moscú. Pero evidentemente en todo ese proceso de los primeros días, semanas, fue para nosotros, una incertidumbre grande, por supuesto para los habitantes ahí, para los moscovitas, para los rusos también, pero uno extranjero, una gente que incluso todavía, o sea, yo había llegado, del 82 y el 83, todavía no dominaba al 100 el ruso, el idioma, entonces éramos todos pegados. ¿Qué tú entendiste, no? Y le preguntabas al otro, ¿tú entendiste bien? Que parece que explotó, ¿no? Y sí, explotó. Y entonces la preocupación era mucho más grande. Sí, yo tengo una duda. Ya no en la parte inmediata con la información, sino te plantean en la serie, y bueno, hay registros de que se requirieron cantidades enormes de trabajadores, alrededor de 600,000 trabajadores. En Estados Unidos, pues está la campaña de reclutamiento del tío Sam y los invitan a participar. Acá te pintan la imagen de que, bueno, necesitamos trabajadores y te vamos a pagar una buena cantidad, va a haber vodka, cigarros, vente a trabajar. ¿Hubo una campaña de reclutamiento especial había algo especial en las noticias para invitar a la gente a trabajar? No se hizo esa campaña. Si se hizo a través, o sea, yo me imagino que se hizo mucho movilizaciones, sobre todo del ejército y las juventudes comunistas, o sea, que operaban o sea, tenían sus comités que funcionaban muy bien, y entonces, bueno, ahí está cuando ves esas imágenes de la gente entregando su cartilla
policía y todo. O sea, gente que finalmente, de esos que tenían principios y eran íntegros y decían, bueno, tienes que dar el paso al frente, y sí creían que tenían que dar el paso al frente, aun y cuando te podías poner en riesgo tu vida, ¿no? Ujú. Yo nada más quiero apuntar, ya ahora te pregunté lo de las noticias, pues no se decía realmente todo. Todo se fue sabiendo con los años, en realidad. Yo tuve oportunidad de ver una exposición, haciendo cuentas, debió haber sido en el 2006, que se cumplían 10, 20 años del accidente. La vi en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y te explicaban un poco, ¿no? Lo que era la central, dónde estaba, qué fue lo que le pasó a la gente, pero le decía yo a Edgar hace rato, tenían exhibidos ahí trajes iguales a los que habían usado los trabajadores. Obviamente no los que usaron porque esos siguen contaminados, ¿no? Claro. El dato del final de la ropa de los bomberos que se quedó en el hospital sigue siendo altamente radiactiva, es devastador. Entonces lo que hicieron fue imitar con los mismos materiales los trajes que le daban a los trabajadores, a estos chicos que iban a limpiar la central. Te da miedo, o sea, después de lo que me acabas de describir, te da miedo nada más verlos. Eran trajes de plástico con láminas pegadas en los brazos y en la nuca y en el pecho, que ni siquiera era de plomo, era un metal ahí, ¿no? Que les ponían con hilos y con cinta adhesiva a unos trajes de plástico muy parecidos a los que se usan en los hospitales. Y el tapabocas, el tapabocas que te puedes comprar aquí en la Tlapalería, no era nada adecuado lo que les estaban dando. Ver esa exposición, ver los datos, ver la foto de la gente, de las fotos de la gente que estaba trabajando ahí, fue muy, muy, muy duro. Me imagino que la exposición solo se hizo para ese día bueno, no para ese día, pero para esa época, esa temporada en el museo, porque jamás me enteré que estuviera en otro lado. Creo que estaríamos a tiempo de decirle ahora a los chavos, oigan, esto pasó y ve cómo lo mal combate. O sea, lo hicieron muy bien los chicos y las chicas que fueron de voluntarios, pero las condiciones en las que los hicieron trabajar sí fueron un poco inhumanas. Yo creo que también, y otra cosa que quiero, que también me marcó mucho la serie y que también me marcó mi estancia allá, fue ese valor, porque independientemente de desinformación, de que si se dijo o no, la verdad, había un pueblo heroico. Sí. Una gente con mucho coraje y gente que había pasado momentos muy difíciles en una Segunda Guerra Mundial. Rusia puso la mayor cantidad de muertos. Rusia ganó la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente ganó la Segunda Guerra Mundial. Y todavía cuando pasa el pueblo ruso. El pueblo ruso, todavía cuando pasa la catástrofe, pues estaba en recuerdos, porque además yo me acuerdo que yo lo único que vivía en la televisión, una de las cosas que más pasaban por la televisión y la radio, eran películas de guerra. Uh-huh. Ahí constantemente, películas de guerra y en blanco y negro. Y entonces ver aquellos soldados soviéticos alante de un tigre, un tanque tigre de los nazis, y que venía para adelante, y entonces ver a aquel ruso lleno de bombas y lanzarse a abrazar al tanque tigre, pues era la única manera de tumbarlo, no había otra. Y entonces pones eso y pones Chernobyl, y yo creo que se revivió también toda esa parte heroica de un pueblo, o sea, más allá del sistema que fuera. Estamos hablando de pueblo y de la gente, de gente que no le importó, que le dijeron, vale. Y ahí están los pilotos de los helicópteros, ahí están estos los que mineros. Empezaron a limpiar, ahí están los mineros que al principio dicen, oye, pero no, y después se quitan la camisa y se quitan los pantalones y todo, y en bolas, y vamos a trabajar, y hicieron heroicidad ahí, la verdad. Sí, yo creo que la serie, y creo que el letrero lo dice al final, está dedicada a ellos, ¿no? A toda la gente que combatió y que hicieron todo su esfuerzo para que lo que ya era una catástrofe no se convirtiera en una catástrofe mundial, ¿no? Entonces yo creo que quedarnos nada más en la discusión de que si lo que muestra la serie es verdad o no, yo creo que es simplista. Yo creo que la serie va más allá. Tú puedes decir, bueno, puedes estar de acuerdo o no, como que así fueron las cosas. Yo creo que así no fueron las cosas, porque es muy difícil que tuvieran registro de minuto a minuto de las cosas que pasaron. Hay muchas cosas que a lo mejor se inventaron los personajes. No, y tienes que dramatizar, que es lo que veíamos también, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que hay muchas cosas que te deja la serie, del drama humano, del valor del pueblo, de las cosas, de la
falta de desconfianza, de la desinformación, en fin, toda una serie de cosas, hasta las mismas actitudes de la gente, toda la escenografía, en fin, todo eso que dices es una serie de verdad que va a pasar. Alucinante, sí, yo la quiero volver a ver. ¿Ibas a decir algo, Ruso? No. Sí, Ah, sí, que coincido con que se trata de muchas cosas, entre ellas de las más destacables, el valor, la valentía de un humano, porque creo que puede ser un cuento que se puede trasladar a cualquier otro evento o ficción de una catástrofe de ese tamaño y que las personas reaccionen, no como lo ponen en la mayoría de las películas, que es qué harías si tienes todo el poder, sino qué harías si tú y tus vecinos son nuestra única salvación para evitar una catástrofe mayor. Pues ese es un cuento que me emociona mucho. Y de lo que se trata que más me ha dejado resonando es sobre el costo de las mentiras, pero también el peso de la verdad. Eso en un mundo de la posverdad o lidiando con un tipo de ignorancia que voy a tratar de describir en este ejemplo, con la escena donde los soldados y voluntarios tienen que desalojar rápidamente a pobladores. Y hay una señora, más de 80 años. Que ya vivió la Segunda Guerra, ya vinieron los alemanes, ya volvieron los alemanes y aquí sigo. Y está ordeñando esta vaca y el soldado voluntario pues se queda corto en su explicación de por qué tiene que evacuar. Y entonces ahí mi mente empezó a trabajar con, pues este soldado no tiene la información suficiente ni la manera de expresar lo correcto, y aunque la tuviera, eso haría que se moviera la señora. Si pudiera explicar con toda precisión lo que nos dijo Edgar, ¿no? Los efectos físicos, químicos que sufrirá tu cuerpo, eso haría un cambio en si la señora se va a levantar de su asiento o cualquier otro. Y eso cómo lo traigo a colación a la experiencia de la posverdad. ¿Es suficiente con que nos diga la Organización Mundial de la Salud hay que reducir el consumo de carne roja en el mundo? ¿Ha sido suficiente eso para reducir las compras de este producto y de estos ganados? ¿O al parecer hay un momento en la pérdida cuando se siente que ya no hay solución, como es el caso de esta señora, en el que ya nada importa y las instrucciones para atender esta emergencia parecen pues que ya ni siquiera las tienes que seguir? Está muy claro el costo de la mentira y es algo que creo en guión se resuelve de una manera hermosa con el juicio y hablando de el costo de la mentira y cómo es algo que se va facturando contra la verdad y tarde o temprano te pasan la factura. Pero del otro lado yo me quedo pensando ¿y si tenemos todas las herramientas para explicar que algo nos está acabando o está deteriorando nuestro entorno? ¿Será suficiente la ciencia, el horror, pues lo que se ve en la tele todos los días para que hagamos un cambio? ¿O qué es lo que se necesita ¿Qué es lo que falta para tomar otro rumbo? Y para no quedar en la desesperanza, pues no sé si hay un método correcto para transmitir la verdad y que se haga un llamado a la acción preciso. Pero sí sé que siempre habrá el equivalente a ese pueblo ruso que esté dispuesto a luchar para que no sea, para que la emergencia no pase a mayores. Claro. Sí, yo lo único que digo es que pues, tampoco esperemos que alguien más lo haga. Es lo único que yo digo. No. O sea, va a haber un pueblo heroico en algún momento, sí. Los ha habido durante toda la historia, sí. Pero no hay que esperar. O sea, si te toca hacer, te toca hacer. Es lo único que yo digo. Si algún día alguien te dice, ahora te toca a ti dar el paso adelante, lo tienes que dar. Y como nota final, creo que no puede haber alguien que te arruine Chernobyl. Como serie, no. Pues tampoco como evento. Digo, No, porque, exacto. A menos que no tengas como nociones básicas sobre el envenenamiento que está describiendo Edgar o quien lo quiera investigar. Incluso para la narrativa, lo que puede ser fantástico, no sé qué tan preciso, como decías, pues estoy de acuerdo, es irrelevante, lo que nos está contando es algo mayor. Pues sabes que todos se van a morir tarde o temprano. Sí. Y sabes que probablemente sea de una manera terrible. Hombre, el primer capítulo, a los 10 minutos, nuestro personaje estelar se ahorca. Sí. Y todo lo demás es un flashback. O sea, no hay manera de que... Lo que te están invitando es a tener una experiencia.
y la experiencia es a través de contarte una historia. Entonces no hay manera de estropearla. Y de encontrar un culpable, que yo me voy más allá de si es un gobierno mal organizado o barato o que no toma a la ciencia como su punta, su elemento de vanguardia. Me voy a cómo comunica ciertas verdades que son muy difíciles. Nunca he trabajado en el gobierno, pero me imagino que pues, en un puesto de dirección y de administración de gestión pública habrá ciertas informaciones sobre la química en el agua, las partículas en el aire, las contingencias ambientales en los que tienes los dos puntos. O lo comunicas de inmediato y resuelves una emergencia, o no encuentras la forma de que quede claro el tamaño de la emergencia para cambiar comportamientos. Y en medio de esos dos, por ahí en ese entorno, está el valiente pueblo ruso, entre comillas, o más bien intercambiable. Le puedes poner la nacionalidad que sea. Ahora, aquí, por ejemplo, digo, tomo lo que estabas diciendo y me acuerdo, por ejemplo, cuando llegó acá a México la influenza y cómo enseguida, o sea, inmediatamente las autoridades de salud empiezan a decir y empiezan a informar, y eran conferencias que se daban cada 3, 4 horas. Parecían partes médicos, ¿no? Sí. Bueno, tenemos estos, murieron tanto, se evacuaron a estos, tenemos a tanta gente aislada para que no se contamine, la gente con tapabocas, se les dice no sé qué, mira, usted no se va a contagiar no por un problema que me toque las manos ni nada de eso, sino lávate bien las manos, no te toque, evita llevarte a la boca, en fin, toda una serie de cosas, y eso creo que evitó muchísimas muertes, ¿no? Sí. Y yo digo, pues mi experiencia de 22 años aquí, digo, otra cosa similar creo que no la había visto. Hubiera estado el gobierno que estaba, pero bueno, en ese momento creo que se tomó una decisión muy buena. El secretario de Salud lo hizo muy bien. Y en esto que tú dices, o sea, el peso que tiene la verdad, creo que ahí se optó decir, o ocultamos o decimos la verdad. Y la decisión fue, no, aquí hay que decir la verdad y esto va a salvar vidas. Y va a desencadenar que mucha gente se proteja, que aislemos gente y que se tomen las medidas las más apropiadas para que esto no se propague y pueda al final terminar siendo una epidemia, pero con consecuencias catastróficas. Sí. ¿Crees que sí haya impactado el acontecimiento en Chernobyl para lo que sucedería en 1991 o 90, la caída del muro? 89. Noviembre. ¿Crees que haya influido de alguna manera? Fue quizás una suma de todos. Sí. Una suma de todos, porque no puedes decir, o sea, ya se habían dado muchísimas cosas, porque bueno, estaba esto que te digo, lo que pasó mismo en el 83, este vuelo que venía con más de 200 personas y que entra a una zona supuestamente prohibida por las islas de Sajalín, y que ahí había armamento, habían cohetes rusos y todo, y que se piensa que es un avión espía y lo tiran y lo tumban, ¿no? Y también no se dice, o sea, había muchísimas cosas que finalmente detona, y creo que Chernobyl es como un granito más, claro, evidentemente por la magnitud de la catástrofe, por supuesto que sí, que tiene hablando de verdades, la serie medio lo insinúa, dice, porque como nos presenta a Gorbachev y como van resolviendo el último capítulo, de alguna manera sugiere que las verdades que se soltaron en Chernobyl se fueron sumando a otras verdades que acabaron derribando todo el sistema político de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. No el sistema económico, es otra historia, pero el político, a fuerza de golpes de verdades, unas más grandes que otras, terminó por desmoronarse. Eso sí, creo que sí lo sugiere la serie. Sí, y yo creo que también un factor que debe de haber entrado en juego debe de haber sido la salud mental. Porque imagínate, tú estás en tu casa, hay un incendio y te dicen, te tienes que ir, vas a ir temporal, y de repente al día siguiente te dicen, bueno, ya no va a ser temporal. Puedes escoger o te vamos a mandar a trabajar acá, y toda tu vida cambió. Y poco a poco te vas informando de, oye, esto no sabemos qué tan grave va a ser, qué nos puede ocasionar, y va trayendo un nivel de estrés cada vez más alto. Y eso, pues, como nos comentaba, se va transmitiendo de una boca a otra, y va generando una mayor desconfianza en el sistema, en el gobierno. Y ese estrés o esa afectación en tu salud mental, pues al final del día va a hacer que las estructuras de organización se vean afectadas, ¿no? Y por ejemplo, si tú dices, o sea,
te voy más atrás, o sea, prácticamente en la Segunda Guerra Mundial, este acuerdo que hace la Unión Soviética con Alemania fascista, un poco para que pues dar a Polonia, y te digo, esto no es que lo diga yo, esto salió a la luz después de que vino la caída del muro de Berlín, que salieron a la luz muchas historias, y que los alemanes atraviesan en Polonia, justamente invaden Polonia, los rusos no se meten, y que después se comprueba que era un problema para ganar tiempo, y que Rusia estuviera preparada para enfrentar todo ese ejército enorme que venían desde los alemanes, y que los polacos nunca se los perdonaron. Y entonces, bueno, ¿cuántas vidas se perdieron? Justamente por eso, por una negociación donde yo cedo aquí, no me voy a meter, déjame a lo mejor para prepararme, ganar tiempo. Sí, pero estamos hablando de vidas humanas también. Claro. Y entonces ahí se perdieron vidas humanas. Entonces, si ves a lo largo de la historia, o sea, Chernobyl es un evento más, Uno más, y que suma a todo este tipo de cosas que se venían dándose. Muy bien, muy bien. Yo, para cerrar, nada más reforzar la invitación para la gente que busquen El síndrome de China, así se llama la película. Muy bonita, muy interesante, también de mucho miedo, y sería un buen símil, ¿no? Ver Chernobyl y luego ver El síndrome de China para ver cómo funcionaban las cosas del lado de los gringos, que tampoco son, ¿sabes? Una pera en dulce. Y que si a mentiras nos vamos, también tienen las suyas, y una de ellas está gobernando el país en este momento. Entonces, vean El síndrome de China, revisen Chernobyl y sobre todo revisen el libro Voces de Chernobyl de la periodista bielorrusa, dice aquí, Svetlana Alexievich, que no sé qué tanto crédito le dan en la serie, pero todo el mundo dice que está muy basada en esta serie como de monólogos, en donde los personajes van platicando todo a lo largo del libro, que es más o menos lo que tenemos en cada uno de los capítulos, ¿no? Como visiones muy focalizadas de algún evento dentro del gran evento que fue Chernobyl. ¿Algo más que quieran agregar, muchachos, chicos y chicas? ¿No? ¿Estamos todos bien? Bien. ¿Cuándo hacemos sesión otra vez de...? Quizás lo único que podría agregar es que también la serie, otra de las cosas que deja y que es el mérito también que tiene, más allá de que si fue verdad o no, es que quizás si no hubiera pasado lo de Chernobyl, una catástrofe lamentable, vidas humanas que no tenían que haber muerto y que no tenían que haber pasado, después que pasa la catástrofe, gente que se podían haber evitado, si se podían haber tomado las medidas precisas en ese momento. Edgar lo ha explicado muy bien, pero creo que también demuestra que si no hubiera pasado la catástrofe de Chernobyl, quizás se hubiera se hubiera provocado otra catástrofe, quizás con dimensiones mucho mayores. Porque ahí estaba, o sea, el error estaba. Sí. Y se descubre. Y estaba en todos lados. No sé si Sí. O sea, era una bomba de tiempo. Era una bomba de tiempo, exactamente. Explotó la bomba más pequeña, digamos. Vamos así, a poner, ¿no? que explotó la bomba más pequeña, pero eso iba a pasar. Eso era que ya venía, porque ahí estaba el error. Qué maldita suerte tenemos los humanos. La verdad, no nos merecemos este planeta. ¿Algo más que quieras agregar, Edgar? Realmente no conocemos el costo en el daño en la salud ni en vidas de este evento. Exacto. El gobierno ruso da una cifra de muy pequeña. 31, me parece, personas que fallecieron. Hay un reporte de la Organización Mundial de la Salud del año 2005 que se construyó con base en el gobierno de Bielorrusia, de Ucrania, de Rusia y expertos de la Comisión Atómica. Son menos de 100 personas las que fallecieron, pero está basado en información que les brindaron. En el 2011 hay un reporte de una agencia independiente en el que se dice que puede haber hasta 40,000 muertos a largo plazo y alrededor de 1,000 personas que fallecieron en los primeros 3 años derivado de este evento. Entonces, es impresionante cómo, a pesar de que hubo un trabajo titánico para contener el daño, aún no conocemos todavía no sabemos el costo, y todo esto está por la información a la que tenemos o no tenemos acceso. Y luego habría que ver qué pasó con la leche chernobyleada que llegó a México, ¿ok? Que ese es otro tema. Ese merece otro programa. Va a salir un episodio de Aguas al respecto. ¿Ah, sí? Pues ahí escuchamos Aguas sobre la leche chernobyleada. Ustedes son muy jóvenes para saber. Seguramente no supieron, pero se la mamaron. Esa leche se la chuparon ustedes. ¿Algo más, Russo, que quieras
Todo bien, muchas gracias por seguir invitando. Muy bien, voy a seguir el orden ruso para revisar Chernobyl. Luego voy a empezar en el 6, luego me voy a ir al 1, No, 2, en 3, el 4. 5, ¿no? Son 5, sí. Cinco. En el 5 y luego me voy al 1, 2, 3, 4. Rey, ¿algo más que quieras agregar? No, me parece que... Falta otra sesión de caviar con vodka, ¿no? Falta otra sesión con caviar con Porque vodka. entre muchas de las cosas que aprendió Rey, que aprendió mucho, él es un gran periodista, fue a comer como se tiene que comer, caviar y vodka. Exactamente. Muy bien. Mil gracias por haber venido, No, al Rey. contrario. el gusto es ¿Dónde mío. te puede ver la gente? ¿Cómo de dónde me puede ver la gente? En CNN, En pero CNN. Bueno, estamos a veces llevas el noticiero de la noche. Sí, a veces tenemos un noticiero, bueno, aparte que participo prácticamente en todos los shows que hay Les desde haces por el la canal, mañana sí. y todo. A las de 5 a 6 tenemos un noticiero que se Sí. llama Perspectivas de México Ujú. y ahí también, bueno, al fondo lo grueso es el acontecer de Centroamérica y México, por supuesto. Muy bien. ¿A ti? Bueno, me pueden seguir en @garage y pues estoy muy contento de haber regresado a Puentes. Cuando quieras, cuando quieras. A Ruso ya saben dónde. @ruso, con Z. Y a mí no me tienen que seguir, yo no soy nadie. Mil gracias por haber escuchado este programa. Si se sienten deprimidos y apesadumbrados, esa era la idea. Que la serie los deja peor. Adiós. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Presentado por Vans.